El mundo financiero atraviesa un punto de inflexión. Las pantallas muestran cifras que suben y caen con una velocidad que inquieta, los titulares cambian de tono cada semana y la sensación de incertidumbre se instala en el corazón de millones de personas. Algunos se preguntan si llegó el final del impulso alcista, otros temen haber llegado tarde y muchos sienten que la complejidad del mercado es una barrera imposible de cruzar. Pero detrás del ruido hay señales claras. Cuando la liquidez se expande, las oportunidades aparecen. Cuando los bancos centrales aflojan las condiciones, la energía del mercado cambia de nivel. Y en medio de este escenario, la voz de un inversor con resultados probados vuelve a ser faro, David Tepper. No necesitamos héroes perfectos ni promesas vacías. Necesitamos comprensión. Tepper no vende un discurso, comparte una lectura de ciclo basada en décadas de aciertos en entornos complejos. Su mensaje es incómodo y liberador a la vez. No luches contra la Reserva Federal si el mercado confirma su música. Eso no significa euforia ciega ni apuestas temerarias. Significa saber leer el ritmo, entrar con criterio y salir con lucidez. Significa aceptar que, aunque las valoraciones estén tensas en varios segmentos, la liquidez sigue moviendo el tablero y aún quedan jugadas con potencial real. Este vídeo no es para perseguir lo que ya subió. Es para entender por qué subió, qué fuerzas lo sostienen y qué condiciones podrían cambiar el guión. Es para que un inversor particular, con recursos limitados pero con agilidad y disciplina, pueda convertir la información en decisiones concretas. Aquí no repetiremos clichés. Desarmaremos el relato en piezas manejables. ¿Qué mira Tepper cuando observa el flujo de dinero? Porque algunas empresas de energía están capturando el boom de la inteligencia artificial. Como el ahorro retenido en China puede encender un tramo que muchos subestiman y de qué manera estas corrientes pueden convivir con estrategias de largo plazo como las que hoy refuerza Warren Buffett en Japón. Quiero hablarte a ti, que buscas claridad sin humo. A ti, que no quieres depender de la suerte sino de un método. A ti, que intuyes que las grandes ganancias no se consiguen adivinando el futuro, sino entendiendo el presente y respetando el riesgo. En las próximas secciones vas a encontrar una ruta práctica, cómo identificar las zonas del mercado donde la liquidez sí está creando valor, qué errores evitar cuando el optimismo se vuelve narrativo y cuáles son las señales que te avisan que la música está por bajar de volumen. No prometo certezas, prometo lucidez. Si atraviesas el ruido y te quedas con la esencia, verás que hay un patrón que se repite. Cuando el dinero barato empuja, los activos sensibles a esa fuerza responden primero. Si sabes dónde mirar, puedes participar sin perderte. Si aceptas que el mercado premia la paciencia tanto como la rapidez, puedes proteger lo ganado cuando cambie el ritmo. Hoy no vienes a escuchar una predicción, vienes a entrenar la mirada. Y quizá eso sea exactamente lo que necesitabas para tomar mejores decisiones, con calma, con propósito y con un plan que te sostenga cuando el mercado vuelva a probar tu carácter. ¿Quién es David Tepper y por qué su voz importa? David Tepper no es un académico encerrado en teorías ni un comentarista que habla desde la distancia. Es un hombre que se forjó en la práctica real del mercado, que conoció de cerca tanto la presión de los despachos de Wall Street como la crudeza de tomar decisiones sin respaldo de nadie más que su propio criterio. Comenzó desde abajo, en Goldman Sachs, donde su talento no fue valorado y sus ascensos fueron bloqueados. Esa aparente derrota fue, en realidad, el inicio de su transformación. Decidió abrirse camino por su cuenta y, en menos de una década, pasó de ser un empleado subestimado a convertirse en billonario. Su historia está marcada por un rasgo esencial, la capacidad de leer con claridad en medio del caos. Mientras muchos se paralizaban ante la incertidumbre, Tepper se atrevía a actuar.
Donde otros veían ruina, él percibía oportunidad. Sus apuestas no eran fruto del azar, sino de una lectura profunda de los ciclos y de una fe inquebrantable en la lógica del dinero y de la liquidez. Así logró rendimientos superiores al 25% anual de forma sostenida, un resultado extraordinario en cualquier escala, pero aún más notable cuando se maneja un volumen de capital gigantesco. Cuando Tepper habla, no lo hace para atraer clientes ni para adornar su reputación. Hoy gestiona su propio dinero, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Eso le da una libertad poco común. Puede expresar su visión sin filtros, sin intereses ocultos, con la claridad de alguien que no busca vender un discurso sino compartir lo que ve. Por eso sus palabras pesan tanto en el mundo financiero. Lo que dice no es marketing ni espectáculo. Es la voz de alguien que ha demostrado, una y otra vez, que sabe anticiparse a la música del mercado, reconocer cuando la fiesta recién comienza y también cuando es hora de buscar la salida. El mantra que lo guía: nunca luches contra la Reserva Federal. Para entender a David Tepper, es imprescindible comprender la brújula invisible que guía sus decisiones. Un principio sencillo, pero de consecuencias poderosas. Él lo resume en una frase corta que parece casi un consejo de sentido común, y sin embargo encierra toda una filosofía de inversión: nunca luches contra la Reserva Federal. Este mantra no es un eslogan vacío, sino resultado de observar durante décadas cómo los grandes ciclos del mercado obedecen a una fuerza que se extiende más allá de cualquier empresa individual, más allá de cualquier índice e incluso más allá de cualquier análisis técnico: la liquidez. Cuando la Reserva Federal abre el flujo del dinero, el mercado se expande. Cuando cierra la llave, el mercado se contrae. Y aunque muchos inversores, analistas y comentaristas intentan predecir movimientos con fórmulas complicadas o intuiciones momentáneas, Tepper recuerda algo esencial: el mercado no puede escapar a la marea del dinero. Puedes nadar más rápido o más lento, pero si luchas contra la corriente, terminas agotado. En su visión, la clave está en reconocer el ritmo. Cuando la Fed baja tipos, inyecta liquidez o anuncia medidas de estímulo, el mercado responde casi de inmediato, aunque la narrativa externa esté llena de miedo, desconfianza o pesimismo. Tepper no se deja arrastrar por las emociones del momento. Él observa la música que suena de fondo y sabe que, mientras el Banco Central mantenga la fiesta abierta, los precios seguirán bailando al compás del dinero. Esto no significa ingenuidad ni euforia ciega. Significa aceptar que el mercado es un organismo vivo que se alimenta de liquidez. Si hay abundancia, habrá expansión. Si la liquidez se retira, habrá dolor. La sabiduría está en fluir con esa energía, no en negarla. Por eso Tepper insiste en que pelear contra la Fed es como querer apagar un incendio con las manos desnudas o intentar detener una tormenta con un paraguas roto. La fuerza es demasiado grande, y el inversor que comprende esto puede alinearse en lugar de desgastarse. Lo interesante de este principio es que trasciende lo financiero y se convierte en una enseñanza de vida. ¿Cuántas veces luchamos contra corrientes más grandes que nosotros? ¿Cuántas veces insistimos en resistir cambios inevitables en lugar de adaptarnos a ellos con inteligencia? Lo que Tepper enseña, sin proponérselo, es que en lugar de gastar energía en resistir lo incontrolable, debemos aprender a leer las señales, adaptarnos al flujo y aprovechar la dirección que la corriente ya marcó. Así como en la vida es sabio aceptar que hay temporadas de siembra y temporadas de cosecha, en los mercados hay fases de expansión y fases de contracción. Y el secreto no está en pelear contra el invierno, sino en prepararse para la primavera. Ese es el poder del mantra de Tepper, una invitación a dejar de perder fuerza en batallas imposibles y a enfocarla en aquello que realmente está en nuestras manos.
En la bolsa significa escuchar la música de la Fed. En la vida, significa escuchar la música del tiempo presente y alinearnos con la realidad tal como es. El poder de la liquidez y el dinero en circulación. David Tepper insiste en algo que muchos inversores olvidan cuando se pierden en el ruido de los titulares. El verdadero pulso de los mercados no se encuentra únicamente en los gráficos de precios, sino en la sangre que los alimenta, en el flujo silencioso y constante de la liquidez. La liquidez es al mercado lo que el oxígeno es al cuerpo. Sin ella, no hay vida, no hay movimiento, no hay expansión. Cuando el dinero en circulación aumenta, los precios se elevan como globos que reciben aire fresco. Cuando ese flujo se reduce, los globos pierden fuerza y caen. Esta relación es tan simple como poderosa, y sin embargo, en medio de la euforia o del miedo, la mayoría de los inversores la pasa por alto. Tepper, en cambio, la mantiene como brújula central. Los datos lo confirman. En los momentos en que los bancos centrales del mundo abren la mano y facilitan crédito, los mercados responden con subidas que parecen imposibles de detener. No importa que la narrativa pública hable de crisis o de tensiones políticas. Si la corriente de liquidez empuja hacia arriba, los precios encuentran soporte y avanzan. Es como si una energía invisible sostuviera al mercado desde dentro. Este principio también tiene un eco metafísico. La liquidez en el mercado es un reflejo de la abundancia en la vida. Cuando el flujo es generoso, las oportunidades florecen en todos lados. Pero cuando el flujo se restringe, aparece la contracción y la sensación de escasez. La lección que transmite Tepper es que no debemos dejarnos cegar por la superficie, sino aprender a sentir el pulso profundo, aquello que sostiene la realidad más allá de lo que nuestros ojos ven. Hoy, el 80% de los bancos centrales a nivel global se encuentran en fase de facilitación. Esto significa que el mundo, en términos de mercado, está respirando expansión. Para Tepper, este dato es determinante. Es la razón por la cual la fiesta continúa. Y aunque las valoraciones sean altas en muchos sectores, el río de liquidez sigue corriendo y arrastrando consigo a quienes saben nadar con él. Pero hay un mensaje más grande detrás de esto. En la vida, como en la bolsa, no podemos confundir la marea con el barco. La marea es la fuerza del entorno, aquello que no controlamos. El barco es nuestra estrategia, nuestra disciplina, nuestra manera de navegar. Si entendemos hacia dónde fluye la marea, podemos dirigir nuestro barco con menos esfuerzo, aprovechando el impulso natural en lugar de resistirlo. Así lo enseña Tepper, sin necesidad de adornos. No es el análisis sofisticado lo que marca la diferencia, sino la capacidad de reconocer hacia dónde fluye la energía del dinero. Mientras esa energía se expanda, habrá oportunidades. Cuando se contraiga, habrá que protegerse. No es cuestión de magia ni de adivinación, es cuestión de leer la esencia que sostiene todo lo demás. Y quizá, sin proponérselo, Tepper nos deja una enseñanza aplicable más allá del mercado. La abundancia no se crea desde el miedo, sino desde el flujo. Cuando intentamos controlar cada detalle con obsesión, nos ahogamos en ansiedad. Pero cuando entendemos que la vida tiene sus propias corrientes y aprendemos a fluir con ellas, encontramos paz, claridad y fuerza. Ese es el poder de la liquidez, en las finanzas y en la vida. La capacidad de ver que el verdadero movimiento no nace en la superficie de los precios ni en las palabras de los medios, sino la corriente subterránea que lo sostiene todo. China, el gigante que despierta. En la mirada de David Tepper hay un territorio que muchos han descartado, un escenario que la mayoría observa con recelo y desconfianza: China. Para muchos analistas, hablar de invertir en su mercado es sinónimo de riesgo, incertidumbre y dudas interminables. Pero para Tepper,
esa percepción generalizada no es una advertencia para alejarse, sino una señal poderosa de oportunidad. ¿Por qué? Porque en la historia de los mercados, cuando la desconfianza colectiva alcanza su punto más alto, los precios suelen reflejar más miedo que realidad. Es en ese abismo de negatividad donde aparecen los retornos más extraordinarios para quienes se atreven a mirar con otros ojos. Tepper lo sabe y por eso ha puesto su atención allí, en el gigante que parece dormido, pero que en realidad se prepara para un despertar sin precedentes. Los números hablan. China guarda más de 7 trillones de dólares en ahorros que aún no han sido movilizados. Es una montaña de capital esperando dirección. Hasta ahora, esos recursos han permanecido inmóviles por la deflación, por la cautela y por una política restrictiva del Banco Central. Pero la rueda ha comenzado a girar, se inyecta liquidez, se bajan tasas de interés y se promueve activamente la inversión. Es como si un dique que contuvo el agua durante años empezara a abrirse. Y cuando esa corriente fluya con fuerza, pocos estarán listos para dimensionar su impacto. Para Tepper, este es un patrón que se repite en la historia. Ocurrió en Estados Unidos después de grandes crisis, cuando el exceso de ahorro se transformó en el combustible de uno de los mercados alcistas más prolongados. Ahora ve esa misma dinámica en China. Un pueblo con cultura de ahorro, con capital disponible y con políticas que lo impulsan a invertir, no tardará en encender un ciclo de expansión. Aquí hay también un mensaje espiritual. Lo que hoy parece dormido no siempre está muerto. Lo que el mundo cree agotado puede estar acumulando fuerza en silencio. China simboliza el principio de la latencia. La vida no se detiene, se prepara. Así como la semilla enterrada en la tierra parece invisible hasta que brota con vigor, los mercados también guardan momentos de espera antes de un florecimiento. La lección que podemos extraer es clara: no debemos juzgar solo por la superficie. Lo que parece quietud puede ser acumulación. Lo que parece oscuridad puede ser germinación. En lo personal, muchas veces atravesamos temporadas donde nada parece avanzar, donde nuestras fuerzas parecen estancadas. Pero ese tiempo no es pérdida, es preparación. Y cuando la corriente se libere, todo lo retenido encontrará salida con más poder. China, en la visión de Tepper, no es un simple país más en el tablero. Es el símbolo de un mercado que, aunque cubierto por sombras de duda, está listo para despertar y mover al mundo con su caudal de liquidez y su capacidad de transformación. Y en esa lectura se revela una verdad que trasciende lo económico. Los momentos de mayor crecimiento suelen nacer del terreno que todos consideraban estéril. El papel de la inteligencia artificial y la energía. El presente está marcado por una revolución silenciosa y a la vez estruendosa: la inteligencia artificial. Ya no es una idea futurista ni un experimento de laboratorio. Es una fuerza real que atraviesa empresas, gobiernos y sociedades enteras. Sus algoritmos aprenden, sus modelos predicen y sus sistemas transforman industrias enteras. Pero detrás de ese despliegue invisible existe un elemento que lo sostiene todo: la energía. David Tepper ha comprendido algo que muchos aún no alcanzan a ver. La inteligencia artificial no solo se trata de datos y computadoras, se trata de electricidad, de energía que alimenta cada cálculo, cada servidor, cada centro de datos que procesa billones de operaciones por segundo. Sin energía abundante y confiable, la inteligencia artificial no puede expandirse. Y ahí es donde Tepper detecta la oportunidad. En empresas que parecían tradicionales, casi aburridas, como las eléctricas, que de pronto se convierten en los pilares de la nueva era tecnológica. Compañías como NRG Energy o Vistra Energy, que antes eran vistas como negocios estables,
ahora se transforman en motores de crecimiento. Contratos millonarios para alimentar data centers, fusiones estratégicas en regiones clave como Texas, y proyecciones de ganancias que se elevan con la misma fuerza con que crece la demanda de IA. Lo que antes era un negocio plano ahora se convierte en un río en expansión, impulsado por una necesidad que no se detendrá. Pero más allá del aspecto financiero, aquí se esconde un mensaje metafísico. Toda creación, toda inteligencia, toda expansión necesita energía. Así como la IA depende de electricidad para existir, la vida humana depende de la energía espiritual para avanzar. Si tu alma no se alimenta de fe, claridad y propósito, tus proyectos se apagan como servidores sin corriente. Tepper, al señalar estas compañías, está mostrando sin querer una lección más amplia. El verdadero poder está en reconocer dónde fluye la energía y cómo alinearnos con ella. La inteligencia artificial no es solo un sector de inversión. Es el símbolo de un cambio civilizatorio. Representa cómo la humanidad delega cálculos, predicciones y procesos a una inteligencia que parece crecer más allá de lo imaginable. Y la energía que la sostiene es la metáfora perfecta de lo que ocurre en nuestras propias vidas. Sin una fuente que alimente nuestros sueños, estos se quedan en ideas. Con energía abundante, se convierten en realidad. Por eso, Tepper no habla únicamente de tecnología, sino del fundamento que la hace posible. Mientras todos miran los nombres brillantes de Silicon Valley, él observa las empresas que proporcionan la corriente que enciende esa luz. Y esa visión es, al mismo tiempo, un llamado a nosotros. ¿De qué fuente se alimenta tu vida? ¿Qué energía sostiene tus pensamientos, tus proyectos, tus relaciones? Porque así como la IA necesita energía constante, tú también necesitas nutrir tu espíritu con lo que da vida y no con lo que desgasta. En el mundo financiero, las eléctricas se convierten en oro moderno gracias a la IA. En el mundo interior, la energía de tu propósito y de tu fe se convierte en el motor que expande tu vida. Esa es la enseñanza doble que late en este capítulo. Invierte en lo que genera energía, tanto en los mercados como en tu corazón. La visión sobre las valoraciones actuales. David Tepper no es ingenuo. No se deja encandilar por la euforia del momento ni por el brillo pasajero de las subidas. Al contrario, su grandeza radica en mirar la realidad con honestidad, incluso cuando esa realidad incomoda. Hoy reconoce algo que muchos prefieren ignorar. Las valoraciones en gran parte del mercado son altas, y esa altura genera vértigo. Lo sorprendente es que, lejos de paralizarse ante ese vértigo, Tepper lo asume como parte del ciclo natural. Dice con franqueza, este año he ganado mucho dinero, pero eso me hace sentir incómodo. Esa incomodidad no es debilidad, es lucidez. Es el recordatorio de que las ganancias fáciles no duran para siempre y que cuanto más tiempo se prolonga la fiesta, más cerca está el momento en que las luces comienzan a apagarse. Aquí se revela una paradoja fascinante. Los mayores retornos de los mercados alcistas suelen darse en las últimas fases del ciclo. Cuando muchos se retiran por miedo, quienes permanecen, con disciplina y consciencia, cosechan las mayores ganancias. Es como un mar que, antes de recogerse, regala sus olas más altas. Tepper entiende esa dinámica y por eso no abandona la mesa mientras la música sigue sonando. Pero tampoco se engaña. Sabe que las sillas se van retirando poco a poco, como en el juego infantil donde siempre queda alguien de pie cuando la música se detiene. Desde una mirada más profunda, este principio también habla de la vida. Hay momentos en que todo parece ir demasiado bien, en que la abundancia llega con tal fuerza que incluso asusta. El ser humano suele desconfiar de lo que fluye con facilidad, como si no mereciera disfrutarlo. Pero la enseñanza es clara,
no debemos huir de la bendición por miedo a perderla. Debemos vivirla con gratitud, con conciencia y con la humildad de saber que nada en este mundo es eterno. Tepper observa que la combinación ideal para el inversor, dinero barato y valoraciones bajas, ya no está sobre la mesa. Esa era la temporada perfecta de siembra, y quien la aprovechó multiplicó sus cosechas. Hoy, en cambio, la tierra es distinta. Hay abundancia de liquidez, pero los precios ya reflejan gran parte del optimismo. La pregunta entonces no es si habrá oportunidades, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse el baile antes de que cambie el ritmo. En esta tensión entre abundancia y riesgo se mide la verdadera madurez del inversor. No se trata de retirarse por miedo ni de entregarse a la codicia. Se trata de permanecer con los ojos abiertos, disfrutar de lo que el mercado ofrece y estar listo para actuar con rapidez cuando el entorno cambie. Es el arte de la presencia, ni euforia ciega, ni parálisis asustada. En lo espiritual, este capítulo nos recuerda que la vida también tiene fases de valoración alta. Hay momentos en los que todo parece costar más. Las decisiones, los proyectos, incluso los afectos. Son épocas en las que debemos evaluar con mayor cuidado en qué invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra fe. Así como el mercado exige más prudencia cuando los precios están altos, la vida exige más claridad cuando sentimos que cada paso implica un costo mayor. La grandeza de Tepper es reconocer esta incomodidad y, aún así, permanecer. Entiende que la fiesta puede durar un poco más y que en ese tramo final se esconden ganancias que muchos dejarán pasar por temor. Pero también entiende que la disciplina es no perder de vista la salida. Ese equilibrio entre permanecer y estar preparado es la marca de los grandes. Al final, la lección es doble. Disfruta de lo que ahora fluye, pero no pierdas tu discernimiento. Aprovecha las olas altas, pero recuerda que todo ciclo tiene un final. En los mercados, como en la vida, la verdadera sabiduría no está en adivinar cuándo acabará la música, sino en estar listo para dar el siguiente paso cuando el silencio llegue. La estrategia del inversor particular. Entre todas las lecciones que David Tepper transmite, hay una que resuena con especial fuerza: la ventaja silenciosa del inversor particular. Puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede alguien con pocos recursos competir frente a gigantes que mueven miles de millones de dólares? Sin embargo, Tepper lo deja claro: el pequeño tiene un poder que el grande jamás podrá igualar, y ese poder es la agilidad. Los grandes fondos están atrapados en su propio tamaño. Para entrar en una posición, necesitan hacerlo lentamente, a lo largo de semanas o incluso meses. Para salir, enfrentan el mismo obstáculo. Deshacerse de una inversión puede ser un proceso prolongado, donde cada venta mueve el precio en su contra. El pequeño inversor, en cambio, se mueve como un navegante ágil que cambia el rumbo con un simple giro de timón. Puede entrar en segundos, salir en minutos y adaptarse con rapidez a la nueva dirección del viento. Esta es la verdadera ventaja del particular, la capacidad de reaccionar. Donde los gigantes cargan con el peso de su tamaño, el pequeño tiene la libertad de la ligereza. Y esa libertad, si se combina con disciplina, puede convertirse en una herramienta de supervivencia y crecimiento. Aquí hay una enseñanza espiritual. A menudo en la vida envidiamos lo que otros poseen, sus recursos, su influencia, sus logros visibles, sin darnos cuenta de que nuestras aparentes limitaciones son, en realidad, una forma de poder. Lo pequeño se mueve con rapidez. Lo ligero avanza donde lo pesado se queda atascado. El secreto no está en desear lo que tienen los grandes, sino en reconocer y aprovechar las ventajas que nos da nuestra propia condición. Tepper, desde su posición de billonario, lo admite sin reservas.
Si gestionara un fondo pequeño, sería aún más fácil. Podría aprovechar oportunidades inmediatas, entrar cuando otros dudan y salir antes de que el miedo arrastre al mercado. Lo que para un gigante es un desafío, para un particular es una oportunidad. Esto nos recuerda que la vida también se juega en la escala de lo personal. No necesitas el poder de un imperio para tomar buenas decisiones. No necesitas grandes cantidades para dar pasos firmes. Lo que necesitas es claridad, rapidez y compromiso con tu plan. Esa es la estrategia, no intentar ser más grande que los gigantes, sino moverte más rápido que ellos. El inversor particular, igual que el buscador espiritual, debe confiar en su intuición afinada y en su capacidad de actuar con decisión. Si algo ya no vibra contigo, puedes soltarlo de inmediato. Si una oportunidad se abre frente a ti, puedes tomarla sin pedir permiso. Esa agilidad es un don, y como todo don, exige responsabilidad. No se trata de moverse por impulso, sino de moverse con conciencia. La voz de Tepper es, en este punto, un recordatorio poderoso. Tu mayor riqueza no es el tamaño de tu capital, sino tu capacidad de decidir con rapidez, aprender con humildad y actuar sin quedar atrapado en la inercia. Esa es la estrategia que separa a quienes sobreviven del mercado de quienes se pierden en él. Y más allá de la bolsa, esta misma verdad se aplica en la vida. Tu poder no siempre está en acumular más, sino en estar lo suficientemente libre para adaptarte a lo que venga. El que sabe moverse con ligereza nunca queda fuera del juego. El espejo de Warren Buffett y las lecciones de Japón. Mientras David Tepper centra su mirada en la liquidez inmediata y en la fuerza de las tendencias que están vivas en el presente, Warren Buffett representa otra manera de leer el mercado, la paciencia estratégica y la visión de largo plazo. Dos gigantes con estilos distintos, pero con una enseñanza común. No se trata de adivinar, sino de comprender. Buffett no persigue modas. No necesita estar en la cresta de cada ola. Su sabiduría se ha forjado en décadas de observar compañías, no como simples números en una pantalla, sino como organismos vivos con historias, decisiones y culturas que las definen. Su apuesta más reciente en Japón revela esto con claridad. Ve en los grandes conglomerados japoneses una transformación silenciosa, un cambio en su manera de gestionar el capital que antes era impensable. Durante años, muchas de estas empresas fueron criticadas por su ineficiencia. Acumulaban dinero en exceso, invertían en negocios sin relación con su esencia y dejaban a los accionistas en segundo plano. Hoy, bajo presión del gobierno y del mercado, esas compañías están devolviendo valor real a sus inversores mediante recompras de acciones y dividendos crecientes. Para Buffett, esto no es solo una señal contable. Es un cambio cultural. Y cuando la cultura cambia, el futuro cambia. Aquí aparece el espejo que complementa a Tepper. Mientras él observa el presente inmediato, el flujo de liquidez, los movimientos de la Fed, las oportunidades en energía o China, Buffett nos recuerda que existen ciclos más largos, raíces más profundas y apuestas que maduran con el tiempo. Juntos, muestran que la grandeza del inversor no está en elegir entre corto o largo plazo, sino en comprender que ambos niveles conviven y se refuerzan. Esta visión también tiene una lectura espiritual. En la vida, a veces necesitamos la rapidez de Tepper, leer el momento, actuar con agilidad, aprovechar la ola. Pero otras veces necesitamos la calma de Buffett, esperar, cultivar, confiar en que el tiempo y la disciplina darán frutos. Una vida equilibrada requiere de ambas fuerzas, la capacidad de moverse con el viento y la paciencia de plantar raíces en la tierra. Japón, en este sentido, simboliza la redención. Lo que alguna vez se consideró lento, burocrático y estancado,
hoy se transforma en un terreno fértil para quien sabe ver más allá de la superficie. Es una lección para todos. Aquello que parece rígido y sin futuro puede renovarse, si existe voluntad de cambio y compromiso con la mejora. Buffett lo sabe. No compra solo acciones, compra historias de transformación. Y su apuesta en Japón es, de algún modo, un recordatorio de que los mercados no son únicamente cifras, son narrativas en evolución. La narrativa japonesa de hoy es la de un país que aprendió de sus errores y que está dispuesto a valorar lo esencial: empresas más conscientes, capital mejor usado y accionistas más respetados. Para el inversor particular, esta lección es invaluable. No todo lo que sube rápido es lo que más perdura, y no todo lo que parece dormido está realmente muerto. Así como Tepper invita a aprovechar la liquidez presente, Buffett invita a sembrar donde la tierra, aunque olvidada, está lista para florecer. El espejo de estos dos gigantes nos devuelve una verdad simple y poderosa. En el mercado y en la vida, no basta con correr detrás del momento ni con esperar eternamente al futuro. La verdadera maestría está en combinar visión y acción, paciencia y oportunidad, raíz y movimiento. El pacto con tu propio futuro. Al final de todo análisis, más allá de las gráficas, los porcentajes y las previsiones, queda una pregunta que ningún inversor puede evitar. ¿Qué pacto estoy dispuesto a hacer con mi propio futuro? David Tepper, con todo su éxito, sus aciertos y su visión estratégica, no puede tomar esa decisión por ti. Él puede mostrarte la corriente de la liquidez, puede señalarte dónde están las oportunidades y advertirte cuando se acercan los riesgos, pero el compromiso de actuar, de elegir y de sostener la disciplina recae únicamente en tus manos. Ese pacto no se trata de adivinar el mercado. No consiste en perseguir la acción perfecta ni en encontrar la fórmula mágica. El verdadero pacto es interno. Significa decidir que no vas a ser un espectador pasivo de tu destino, sino el protagonista consciente de cada paso. Significa asumir que la incertidumbre es parte del camino, pero que tu claridad y tu fe serán más grandes que cualquier miedo. Tepper lo expresa con hechos. Él no huye de la incomodidad de las valoraciones altas, tampoco se paraliza ante la volatilidad. Permanece, observa, ajusta y se mueve con decisión. Eso es un pacto con su futuro. No el de las promesas fáciles, sino el de la constancia y el coraje. Para ti, como inversor y como ser humano, este pacto puede traducirse en algo simple y a la vez trascendental. Comprometerte a aprender cada día, a discernir con calma, a actuar con inteligencia y a no abandonar tu propósito en medio de la tormenta. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una semilla que estás plantando en el terreno de tu porvenir. La vida, al igual que el mercado, siempre pondrá pruebas. Habrá momentos de expansión donde todo parecerá sencillo, y habrá etapas de contracción donde cada paso será un desafío. El pacto verdadero es no rendirse en ninguna de esas fases, sino permanecer fiel a tu visión. Es confiar en que, aunque la música cambie de ritmo, sabrás adaptarte y seguir avanzando. En el fondo, este capítulo es un recordatorio de que lo que más importa no es lo que diga Tepper, Buffett o cualquier otro gigante. Lo que realmente cuenta es lo que haces tú con la información, con tu disciplina y con tu capacidad de mantenerte en el juego. El pacto con tu futuro no es un contrato escrito en papel. Es una decisión renovada cada día, una promesa silenciosa que haces contigo mismo cada vez que eliges la claridad sobre la confusión, la acción sobre la parálisis y la fe sobre el miedo. Ese pacto es tu mayor inversión. Y mientras lo cumplas, cada ciclo, cada corrección, cada ola del mercado se convertirá no en una amenaza, sino en una oportunidad para fortalecerte y avanzar hacia una vida más consciente, abundante y plena. Hemos recorrido juntos el pensamiento de David Tepper,
sus lecciones sobre la Reserva Federal, la liquidez, la inteligencia artificial, la energía, las oportunidades en China y el espejo paciente de Warren Buffett en Japón. Pero más allá de las cifras, de los nombres y de los gráficos, lo que realmente queda grabado es un mensaje que atraviesa fronteras y toca lo esencial. La vida, como el mercado, es un ciclo de corrientes invisibles que debemos aprender a leer con humildad y valentía. Hoy tienes frente a ti una decisión. No se trata de copiar lo que Tepper hace ni de imitar cada movimiento de los gigantes, sino de despertar tu propia capacidad de ver más allá del ruido. El mercado, como la existencia, siempre pondrá pruebas: miedo, euforia, incertidumbre, vértigo. La diferencia no la hace el entorno, la haces tú. Si eliges ser consciente, si eliges la disciplina sobre el impulso y la fe sobre el miedo, cada movimiento será una oportunidad para crecer. David Tepper nos recuerda que no hay que luchar contra fuerzas que nos superan, sino aprender a fluir con ellas. Warren Buffett nos enseña que la paciencia y la visión a largo plazo son semillas que siempre florecen. Y la vida misma nos dice que cada día es un nuevo comienzo para comprometernos con nuestro futuro. El pacto que haces contigo mismo hoy es más valioso que cualquier acción o índice. Es la decisión de no rendirte, de aprender, de adaptarte y de confiar. Si lo cumples, no importa cuántas veces cambie la música, siempre tendrás la fuerza de levantarte y seguir bailando. Así como el mercado premia a quienes saben permanecer cuando otros huyen, la vida recompensa a quienes se mantienen fieles a su propósito. Esa es la verdadera ganancia, una conciencia más clara, una fe más fuerte y un corazón más libre. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Comparte este mensaje con quienes sabes que lo necesitan. Vuelve a escucharlo cuando la duda intente detenerte. Y recuerda, la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de vivir con visión, con gratitud y con coraje. Hoy comienza tu nueva etapa. La música sigue sonando. ¿Bailarás con ella o dejarás que el miedo te saque de la pista?